Los recibimos en una nueva emisión de Usted Decide, hoy en un programa especial, en vivo y en directo por Teledifusora San Miguel Arcángel, Telered, Radio Fénix, Facebook Live de nuestra página web, y con una cantidad de público que, bueno, ha venido hoy, que lo hemos tenido que dividir, lamentablemente, porque las instalaciones del Colegio de Abogados no son lo suficientemente amplias para tanta gente. Entonces, bueno, tratamos democráticamente de que por cada partido hubiera 20 personas que el partido trajera, para ser bastante ecuánimes. Les damos la bienvenida, les decimos que por favor, como en todos los debates que nosotros hacemos, no aplaudan cuando termina de hablar cada uno de los candidatos a intendente, porque lo que queremos hacer es que este debate sea lo más fluido posible. Yo les voy a formular en el primer bloque 3 preguntas. Los candidatos no las conocen. Yo le he girado a cada referente periodístico de los candidatos los ejes temáticos, pero ellos desconocen todos las preguntas que se van a hacer acá, que están relacionadas, por supuesto, con los ejes que nosotros oportunamente les mandamos. Respecto de los debates, hay muchas opiniones y muchas versiones que se dan. Nosotros hemos tratado, siempre es costumbre en nuestros debates, hacer una pregunta muy puntual para la que cada uno de los candidatos va a tener 3 minutos. A los 3 minutos va a sonar un timbre y se les va a dar 30 segundos más para que redondeen, y después se les corta el micrófono por una cuestión de rapidez, de dinámica y de igualdad. Cada uno de ellos, antes de empezar el debate, participó en un sorteo donde se fueron sorteando los lugares así como los ven ustedes. De esta manera van a contestar las preguntas, y van a hacer preguntas bien puntuales y bien precisas para que ellos puedan decir lo que harían en el caso de ser elegidos intendentes de nuestra ciudad. Es una manera de que tanto ustedes como los televidentes que están viendo el programa y los que lo van a seguir por Facebook Live tengan la posibilidad de ver sobre un mismo tema 4 posturas diferentes, para que ustedes se hagan una idea de qué persona es la que a ustedes más les interesa. Por supuesto que hay mucha gente que ya sabe a quién va a votar, pero también en Mercedes hay muchos indecisos, así que pensamos que es una buena oportunidad para que puedan dilucidar todas las cuestiones. Es nuestra forma de trabajar, siempre lo hemos hecho de esta forma. No nos interesa que haya una confrontación, porque confrontaciones en nuestro país son las que sobran últimamente, ¿no? Así que preferimos que nos cuenten qué van a hacer. Bueno, el primero es Francisco Cardoso, y la primera pregunta tiene que ver con el eje gestión municipal. Es la misma para todos, para los 4. ¿Qué priorizaría en el armado de su plan de gobierno al combinar los recursos humanos, materiales y financieros? Bueno, buenas tardes. Gracias, Susana, gracias a todos los que organizaron este debate. Es la segunda vez que nos vemos en el transcurso de la semana. Me parece que está muy bueno. Esto nutre la democracia. Y bueno, en todos los temas me va a tocar abrir, así que, bueno, vamos a ver cómo puedo contarles lo que haría en este rol. Bueno, me parece que en el ámbito de gestión municipal es muy importante primero saber cómo está organizado nuestro municipio. Hoy está, después en el ámbito ejecutivo, después del intendente, viene un gabinete donde posee secretarías. Eso parte del sistema actual de funcionamiento presidencialista en nuestra Argentina. Lo que para mí me interesa es priorizar los recursos humanos, como decía, materiales. La primera organización que yo haría es parlamentizar la organización
del sistema de nuestra ciudad, de nuestro gobierno. ¿Por qué digo esto? Porque si, como lo funciona en el Consejo de la Magistratura, en la Universidad de Buenos Aires y en el modelo europeo, las decisiones en mesas de trabajo, en juntas de trabajo, tienen un mejor desempeño, aumenta la eficiencia, aumenta la participación y sobre todo el consenso. ¿Qué pasa cuando hoy recae sobre una sola persona? Esa hegemonía de las decisiones muchas veces dan una lentitud en la respuesta, son sobre todo personalistas, influye el pensamiento, ¿no? Tiene sistemas de control. Por lo tanto, imagino que para optimizar estos recursos tan importantes, las mesas y juntas de trabajo, que hoy podríamos pensar, imagínense una junta de salud, una junta de obras públicas, donde haya personales expertos, 2 representaciones, por ejemplo, de personas expertas en la materia, convocando al Colegio de Arquitectos, al Colegio de Ingenieros de la ciudad, 2 representantes ejecutivos de nuestra ciudad, por supuesto, 2 representantes legislativos, porque es muy importante entrecruzar y lograr un entramado social y la participación que aumente de la voluntad ciudadana en el ámbito ejecutivo y legislativo. Imaginemos esto, frente a una respuesta en un ámbito de salud, como decía, de inversiones, de educación, donde haya un gabinete y una mesa, donde las decisiones puedan ser tomadas de manera consensuada. Creo que eso es lo primero, y esta suena por momentos medio transgresor, pero me parece que sería mucho más efectivo, y sobre todo fomentaría el consenso. Efectivo no queda duda. Muchas veces las respuestas eficaces son poco justas, o las respuestas, ¿por qué? Porque frente a una respuesta rápida se vuelve injusta. Es muy importante, para ir redondeando, ahí sonó el primer timbre, que podamos optimizar y convocando a todos los actores de la sociedad, el gobierno, el ejecutivo, el legislativo, los actores de nuestra sociedad como los colegios profesionales en el cual hoy estamos participando, y podemos imaginar una sociedad un poco más horizontal y que la distancia entre el ciudadano y el gobernante se acorte. Pablo, ¿necesitas que te repita la pregunta? No. Bueno, buenas tardes a todos. En primer término, agradecer a Susana Espano, a Radio Fénix y al Colegio de Abogados por el espacio. Nos parece muy importante este tipo de debates, en particular a nosotros porque nos permite desenvolver una serie de ideas, de conceptos y de caracterizaciones que tenemos sobre la situación nacional, sobre la situación local. Así que, agradecido por eso. Miren, con respecto a la cuestión de gestión, en primer lugar, entiendo que tenemos que tener en cuenta cuáles son los recursos con los que contamos y, por otro lado, detectar cuáles son las prioridades, o mejor dicho, cuáles son las prioridades de un gobierno, de un futuro gobierno en Mercedes. Y en ese sentido, las prioridades tienen que ver con los problemas que atraviesan toda la sociedad, no solo mercedina, sino la Argentina en su conjunto. El problema de la desocupación, el problema de la inflación, el problema de la falta de vivienda, el problema de la contaminación, el problema del ambiente, que ahora está muy en boga en nuestra ciudad a partir de la explotación, de la explosión de la fábrica Sigma. Es decir, tenemos que, para gestionar, discutir cuáles son las prioridades. Y los gobiernos, efectivamente, tienen diferentes prioridades. En ese sentido, el proyecto de gestión que ha presentado el gobierno de Macri ha fracasado, porque no ha dado respuesta a ninguno de los problemas que dijo que venía a resolver. Creo que no es un problema de gestión, sino que es un problema de intereses sociales. Es decir, bueno, un gobierno puede gestionar mejor que otro, puede haber una amplitud en esa gestión. Acá Cardoso indicó cómo se convocaría a la sociedad civil para determinados problemas, está muy bien, pero el problema es a qué interés responde aquellos que gobiernan. Si el interés es, por ejemplo, asegurar, como en estos momentos, lo que está sucediendo con 6 de cada 10 pesos de la Argentina, que se colocan como recursos para asegurar el pago de la deuda externa, los recursos con los que vamos a contar son muy limitados. En ese sentido, nosotros entendemos que tenemos que discutir lo siguiente, y un bloque del Frente de Izquierda,
dentro del Consejo Deliberante plantearía lo siguiente. En primer término, el pase a planta permanente de todos los trabajadores contratados del municipio, con diferentes contratos. Hay que terminar con la precarización laboral del Estado. Punto número 1. Planteamos el pase a planta permanente también de los trabajadores del hospital. Hoy, muchos de ellos tercerizados y precarizados. El gobierno municipal tiene que darse una política de vivienda integral. Bueno, hay diferentes planes sobre terrenos, pero necesitamos una política integral de la vivienda y planteamos la constitución de empresas que puedan generar esos insumos. Julia. Bueno, buenas tardes a todos. Gracias, Susana, por esta convocatoria, a Radio Fénix, al Colegio de Abogados, a mis compañeros aquí. Celebrar que hay una mujer sentada tratando de llegar a la Intendencia de la Ciudad de Mercedes. La verdad que esto me enorgullece doblemente. Y bueno, concretamente quiero hablarle a todos los presentes y a los mercedinos que nos estén escuchando. Entendemos que en tema de gestión municipal hay mucho por hacer. Concebimos, y este es uno de los ejes principales de nuestra campaña a nivel local, le estamos hablando a los mercedinos con propuestas concretas sobre que es posible una ciudad diferente. Para eso entendemos dentro de nuestra plataforma de gobierno que gestionar un municipio con un presupuesto de más de 1.100 millones, como decía Pablo, debemos establecer las prioridades. Y una de las prioridades es realmente gobernar de cara a la gente con un gobierno abierto, transparente y moderno. Esto significa, no son simplemente palabras. Significa poner a disposición, como debe ser en un Estado republicano, en qué y hacia dónde van los recursos, si las políticas públicas orientadas y propuestas por el Ejecutivo cumplen su objetivo, porque en definitiva los recursos no son propios, sino son de todos los vecinos mercedinos, y a eso debemos apuntar todos quienes pretendemos gobernar una ciudad. En este contexto creemos que el empleado municipal es una pieza y una herramienta y el alma del municipio que debe ser reconocido, no tan solo desde lo discursivo, sino que hay una postergación en materia salarial, en materia de capacitación, de reconocimiento, en el manejo de los ascensos, en el manejo de las horas extras. En definitiva, gobernar la ciudad de Mercedes para nosotros va a ser, y nuestro objetivo, y trabajaremos para eso, es dar un salto cualitativo en la administración, donde no tan solo se jerarquice al empleado municipal, que es el principal actor y que debe tener el respaldo de quienes seamos gobierno y quienes ejerzan funciones ejecutivas, que simplemente estamos de paso, porque de eso se trata, pero sí respetar a todos aquellos que son la base del municipio y que día a día ponen toda su fuerza y su trabajo. Ahora, a esto también debemos agregarle el componente de los ciudadanos, que aportan a través del pago de las tasas, que dicho sea de paso vale recalcar que hay una cobrabilidad baja en Mercedes. Esto demuestra que en el presupuesto municipal tenemos aproximadamente un 30 y pico % de ingresos propios y el resto es por coparticipación provincial. Esto también debe ser modificado, pero a todos los mercedinos que en el día a día y en el mes a mes hacen un gran esfuerzo para estar al día en el cumplimiento de las tasas, les debemos la devolución de que la gestión sea transparente y con eficiencia. Muy buenas tardes. Quiero saludar la iniciativa de este nuevo debate. Gestión municipal. Asumimos con un plan de trabajo el conocido Libro Azul, que no surge de una editorial ni es un corte y pega, sino que fue producto de un proceso de trabajo, de articulación con toda la comunidad, desarrollándose debates, foros. Ese libro tenía un método: escuchar, planificar, hacer. Una idea clara, primero Mercedes, que ante todo está nuestra comunidad, que íbamos a gestionar ante los distintos organismos del Estado, íbamos a poner como prioridad el desarrollo y el bienestar de nuestra ciudad. El primer punto es sanear la economía. ¿Qué hicimos para sanear la economía
mejorar los ingresos y los egresos. Los ingresos a través de aumentar la cobrabilidad de los mayores contribuyentes, de las grandes empresas, de los bancos. Hemos habilitado todos los CAP y el Hogar Villabrile, hecho objetivo que significó un aumento del coeficiente único de distribución, que es el criterio objetivo para distribuir la coparticipación. Y por otro lado, con respecto a los egresos, hemos ampliado, en el marco de un gobierno transparente y honesto, la cantidad de proveedores, licitaciones donde se paga en tiempo y forma, y esto mejora los tiempos. ¿Qué generó esto? Esto generó la posibilidad de tener 3 ejercicios de superávit económico y haber generado un fondo anticíclico. Este fondo anticíclico es el que nos permite hoy, por ejemplo, llevar adelante una obra tan importante como la de Avenida 2 con recursos propios del municipio. Segundo punto, los trabajadores municipales. Asumí el 11 de diciembre en el Corralón, hablando con los trabajadores y diciéndoles cuál era el objetivo y cuál era el norte que nosotros planteábamos. Hoy puedo decir con mucho orgullo que las trabajadoras y los trabajadores municipales se han puesto la camiseta no de una gestión, sino de una ciudad, y hoy los vemos trabajando continuamente. Servicios. Punto central y prioritario, mejorar los servicios como condición necesaria para mejorar la recaudación. Hicimos un convenio, por ejemplo, con Agrale, donde logramos incorporar camiones, tractores y darles las herramientas a los trabajadores para que puedan estar como están hoy, un Estado más presente, cercano al vecino, con mucho trabajo. Y también desarrollamos las cuadrillas de zanjeo, de bacheo, de demarcación vial, la limpieza en la ciudad. Y esto hace que, por ejemplo, hoy los fondos del municipio y la recaudación no haya caído, a diferencia y a contrapelo de todo el país. Municipio abierto, trabajamos con todas las instituciones y la propuesta concreta, el salto de calidad, es profundizar las políticas públicas sobre la base del Centro Regional de Políticas Municipales que vamos a desarrollar con el CONICET. Gracias. Bueno, muchas gracias. Segunda pregunta, ahora es el eje de planificación urbana. Considerando el crecimiento de la ciudad de Mercedes, ¿qué acciones ejecutaría para el desarrollo de los servicios e infraestructura necesarios? Y en ellas, ¿qué lugar ocuparía el problema del río Luján? Bien. En el aspecto de planeamiento, primero, depende exclusivamente de lo que se va a elegir este 27 de octubre. Acá se dirimen 2 tipos de gobierno que se plantean: un gobierno liberal, a nivel nacional, por supuesto, que va a derivar directamente en lo distrital, y un gobierno con intervención del Estado. Cuando decimos que hay intervención del Estado, podemos decir que va a tener una presencia, un control y sobre todo una intervención para que no solo en el ámbito económico, sino en el ámbito educacional, salud y sobre todo el planeamiento pueda ser a largo plazo y pueda ser sustentado por el Estado, pensando políticas a largo plazo. Cuando pensamos en el ámbito de urbanización, como contaba, viendo cómo viene creciendo nuestra ciudad, me parece que es prioritario hoy entender que una urbanización planificada, como sabemos, Mercedes tiene un origen romano, con cuadras de 100 metros, de norte a sur, de este a oeste, que con el tiempo y el crecimiento fue sin control. Hoy no es casual que inundaciones afecten a nuestra ciudad. Eso es falta de presencia del Estado, no actual, sino también de gobiernos anteriores. Porque la urbanización sin control y la urbanización sin planificar deja esos desmadros en una ciudad que hoy tiene que luchar contra el abandono del Estado en esas presencias. Es muy importante pensar también en la descentralización del Estado municipal. Ciudades vecinas nuestras de la Ruta 7 tienen estados más descentralizados. Imaginemos Goulan, como lo cité en el debate anterior de la semana pasada. ¿Por qué no tiene una delegación municipal? ¿Por qué los habitantes de Goulan no pueden realizar sus trámites ahí?
porque no tiene presencia ejecutiva para poder realizar. Sí tiene un corralón, tiene una delegación del corralón, pero miren la importancia de tener un delegado y un representante del Ejecutivo. La descentralización, que varias ciudades cercanas lo implementaron, me parece que es un punto de optimización. Pensemos también un tema no menor, como notaba recién Susana, el tema del medio ambiente. Bueno, que hoy lo vemos a través de, como dijo el río Luján, pero el medio ambiente no es solo las cuencas. Hoy tenemos en Mercedes, como en todo nuestro país, muchos problemas con la basura. Para que entiendan, en Mercedes hoy la basura se transporta al SEAMSE para su tratamiento. Al SEAMSE le queda vida útil 1 año y medio más. Es nuestra responsabilidad pensar qué va a pasar después de 1 año y medio. Sin ir más lejos, la ciudad de Buenos Aires, tristemente, está yendo contra una ley ambiental, que no sé si lo sabían, pero a nivel mundial no se puede incinerar, y el gobierno de la ciudad de Buenos Aires hoy empieza a iniciar los trámites para que haya 5 incineradores, algo totalmente antiambiental. Nosotros tenemos que pensar que la efectividad de la recolección de basura no es solo la recolección diaria a toda hora, sino tiene que ser una recolección efectiva. Por eso, la urbanización no es solo dónde van las casas, sino también cómo se va a producir la basura y cómo se va a recolectar. Pablo. Bueno, sobre planificación. Miren, en las últimas 2 semanas los mercedinos sufrimos 2 desastres ambientales, que tiene que ver con la planificación y ahora voy a explicar por qué. Estoy hablando, por un lado, de la explosión de la Verde, lo indiqué en mi intervención pasada, y el desborde del río Luján, que aquí también se indicó. Y esto tiene que ver con un tipo de planificación, es decir, con un tipo de ordenamiento de los recursos en función a los intereses del capital. Un puñado de empresarios que ordena y planifica cómo van a ser explotados esos recursos en detrimento de la mayoría de los vecinos de nuestra ciudad. Nosotros planteamos una planificación distinta, que no parta de los intereses de los capitalistas, sino que parta de los intereses de los trabajadores, de la juventud, de los vecinos en general. En primer término, sobre la planificación de las fábricas, quiero decirlo, entendemos que hay una responsabilidad sobre lo que sucedió con la explosión de la fábrica de La Verde, tanto del municipio como de la provincia. Acá hay un problema de zonificación. Esa planta no era una pyme, es una empresa que tiene el 40% de la producción de Paraquat, es una multinacional, una gran empresa. Ha fallado la perspectiva de la planificación sobre la zona y es una responsabilidad del Estado municipal y del Estado provincial. Por lo tanto, aprovecho para decirlo, planteamos, y además estamos en la parte de ambiente, la necesidad de una comisión independiente de ambientalistas, de vecinos, de expertos, para discutir cómo se desmantela esa fábrica y cómo se produce el saneamiento. Porque hablando de planificar, hay que decir que quien está planificando el saneamiento ahora es la propia empresa, la empresa que llevó a cabo este desastre. Con respecto al río Luján, entendemos que tiene que respetarse en primer término la ordenanza que impide el movimiento de suelo sobre la ribera. Ya tenemos el caso de los saltos de Mercedes. En función de cuidar los intereses de un country, se inundó todo un sector de la población mercedina. Pero otro problema que es importante, los canales clandestinos que abren el sector del capital sojero para no perder sus cosechas y termina desbordando el río Luján. El Frente de Izquierda y los Trabajadores plantea la prohibición sobre toda la cuenca del río Luján de los canales clandestinos. Tenemos que replanificar el plan hídrico maestro. El plan hídrico maestro, que nace a partir del desastre de La Plata, hoy está completamente parado. Es un problema muy grande y entendemos que tiene que reordenarse a partir de los intereses que discuten todos los pueblos que están alrededor de la cuenca del río Luján. Julia. Bueno, en tema de planificación, quiero comentarles y primero hacer un señalamiento respecto de lo de la Avenida 2.
Celebramos que los mercedinos hoy podamos contar con esa obra. Entiendo, y así lo ha dicho el intendente municipal, que a través del convenio que se firmó y que se cumplió parcialmente a través de la Nación, esta es una obra que va a ser de alguna manera recuperada en términos económicos para los mercedinos. Pero a esto quiero agregarle que parece que Mercedes nació en el 2015. La Avenida 2 y sus falencias y sus pozos databan de más de 10 años. Y realmente aquí es donde digo que tenemos que ser responsables, o cuanto menos hablarle con la verdad a los mercedinos, que son los que están escuchando nuestras propuestas. La Avenida 2 no se llenó de pozos en 2015 y quienes hoy quieren renovar el Ejecutivo local estuvieron 12 años, quizás fueron los políticos y mercedinos más cercanos a las más altas esferas del poder, y esas obras a Mercedes no llegaron. Porque mezquindades políticas, o vaya a saber por qué, cada uno lo sabrá, pero no puedo dejar de señalarlo. Después de manifestar esto, quiero decir que nosotros como espacio político de Juntos por el Cambio, y en correlación con esto, hemos trabajado tanto a nivel nacional y provincial, junto con la gobernadora y el presidente, en bajar todas las políticas y las obras y los recursos para que a los mercedinos lleguen todas las obras que desde 2015 a la fecha se han realizado. En algún caso tenemos el reconocimiento, porque en eso sí nos diferenciamos en la gestión del intendente, pero también podemos decir que en el Fondo de Infraestructura estuvo guardado 2 años, y esas obras los mercedinos recién comenzamos a verlas a partir del año 2017. Celebramos que hoy se estén llevando a cabo. Nosotros proponemos para Mercedes, y creemos necesario y vital, un nuevo planeamiento. Hace 3 años y medio que no se ha presentado ningún proyecto de a qué ciudad queremos planificar. Estamos en el borde del conurbano, estamos recibiéndolo, y los mercedinos debemos exigirnos qué ciudad queremos ser de aquí a 15, 20 años. Eso hoy no está siendo pensado por nadie. Para eso vamos a convocar a los colegios profesionales y a todas las asociaciones intermedias que tengan que ver con el tema. Otro de los temas de planificación que nos parece trascendental y que datan de un informe recibido en 2018 es el tema de tenemos un plan sectorizado y gradual sobre el recambio de la red cloacal y de aguas. Y ahí es cuando nosotros decimos que tenemos prioridades. Celebramos la movida cultural, la festejamos, pero creemos que Mercedes necesita y requiere obras trascendentes para la vida cotidiana, para la salubridad de los mercinos. Y me queda lo de la cuenca del río Luján. Me tomo estos 30 segundos. Son 5 cuencas que la gobernadora en 2015 asumió las obras. La que está finalizada es la cuenca de Capital, Berisso, La Plata y Ensenada, donde no hubo problemas de inundación. La cuenca de nuestro río está en... Bueno, el tema es planificación y la cuenca del río Luján. Este fin de semana nuevamente nos inundamos. Se ve que no se pudo leer y estudiar el plan Sherman que se presentó a fines del 2015. Sobre la base de ese plan se gestionó los créditos financieros a la Confederación Andina de Fomento para poder solventar toda la inversión necesaria para morigerar los impactos de las lluvias y de la inundación. 3 áreas planteaba el plan. En primer lugar, la ampliación de los puentes. En segundo término, el ensanchamiento en partes de la cuenca. Y en tercer punto, las áreas de retención temporales hídricas. En el 2016, en el Consejo Deliberante de Mercedes, quien era funcionario, Rodrigo Silvosa, dijo que en 3 meses íbamos a tener las obras, las ampliaciones y después en ese orden de ideas. La verdad que hoy el nivel de cumplimiento y de ejecución del plan es ínfimo, al punto tal que en febrero del 2016 se había planteado tener un sistema de alertas tempranas para avisar y para saber con claridad en toda la cuenca el movimiento de agua. La Universidad de Luján había, con el gobierno anterior, firmado un convenio con el Ministerio de Agricultura y había empezado este trabajo,
Y las autoridades nuevas dijeron no, que lo iban a hacer mejor. Bueno, no tenemos ningún área, no tenemos alertas tempranas, ni siquiera en la cuenca del río Luján. Esta es la realidad de la cuenca del río Luján. Con respecto al medio ambiente, se habló de la basura. Es real, llevamos al Ciance, pero hay que entender el proceso. Nosotros cuando asumimos teníamos una manda judicial sobre el basural a cielo abierto de la Florida, y para que se interprete la situación real de la cual partimos, incluso teníamos un basural en el Corralón. ¿Por qué? Porque cuando llovía no se podía ir a la Florida y se hacía la transferencia en el Corralón. Pues bien, esto nos llevó tiempo comprar los camiones para que puedan ir a la Florida, hacer un centro de transferencia en la Florida, para luego sí llevarlo al Ciance, con quien articulamos y logramos sanear, yo diría, en un 90% el basural de la Florida y en un 100% el basural que existía en el Corralón municipal. Esto no es de la noche a la mañana, incluso para hacer la disposición final, la manda judicial no le permitía y no le permite al municipio hacer la disposición de los residuos, y por lo tanto, de la gestión anterior retomamos un proyecto de las 14 hectáreas que para hacer disposición final se necesita la autorización de OPDS. Es decir, hay muchos temas, se hablaba de el Banco Municipal de Tierras, hemos creado mucha tierra para el desarrollo y el acceso al hábitat de nuestra gente. Muchas gracias. La última pregunta de este primer bloque. Voy a hacer una salvedad con esto. Nosotros les preguntamos cuáles son las 5 problemáticas cruciales, pero ustedes lo pueden resolver en 2, o en 1, o en la que mejor les parezca, o en 3. Es decir, 5 ponemos como máximo, pero ustedes pueden bajar, es producción y empleo. Dice, ¿cuáles son las 5 problemáticas cruciales en orden de importancia que su plataforma de gobierno propone para enfrentar el tema de producción y empleo? Bien. Creo que los temas hasta ahora vienen ligados en cadena y me parece que es muy importante. En la planeación que hablamos al principio, desde la optimización de los recursos, del tema anterior, me parece que conlleva a la infraestructura, porque la infraestructura va a dar el sustento y la base para poder mejorar los sistemas de producción o crear los sustentos para que nuevas empresas, industrias, obtengan las condiciones dadas para poder mejorar en ese ámbito. Y la consecuencia va a ser el aumento de empleo, que hoy en Mercedes no es ajeno a lo que pasa en la provincia y en la nación. Voy a empezar de un principio. Me parece que Mercedes necesita fomentarse de fondo la infraestructura. Lo dije en el debate anterior, ¿cómo pretendemos que tengamos un parque industrial donde se asienten nuevas empresas, nuevos emprendimientos, pymes, o se reubiquen las que tenemos en la ciudad, que tal vez quedaron dentro del casco urbano, o que están dispersas dentro de la ciudad y podrían tener condiciones mejores o condiciones aptas, para que no nos pase lo que ocurrió en La Verde? Esa falta de planificación nos dio un trago amargo a nuestra ciudad, que cercano a un polo gastronómico tuvimos un incendio de magnitudes que puede traer no solo un desastre medioambiental, sino ecológico y de salud para la sociedad. Eso, falta de planeación, es por falta de infraestructura de base, y como consecuencia da esta dispersión de industrias o de la falta de llegada de pymes que no pertenecen a la ciudad. En primer punto, me parece que hay que encarar políticas de fondo, como pensamos en la semana pasada, de lo que hablamos, y creo que coincidimos todos los candidatos, que Mercedes necesita un nuevo sistema de agua corriente y un nuevo sistema de cloacas, que lo que va a permitir es que no solo la sociedad esté mejor, sino que también sea apto para la llegada de industrias. No es menor pensar en un nuevo parque industrial. Sabemos que el que está y en dónde está no cumple ciertas condiciones. Hoy creo que la participación del Estado municipal y provincial es imprescindible en la organización y la adquisición de un parque industrial. Puede ser de composición mixta, puede ser entre sector privado y público, puede ser totalmente del Estado municipal o puede ser privado, pero
No pretendamos tener una sociedad con pleno empleo si no están cubiertas esas necesidades. El Estado, yo invito a que en lo inmediato pueda convocar a la Cámara Económica, a los colegios como en el que estamos participando hoy, para recibir el asesoramiento legal necesario, también arquitectos, ingenieros, para que se pueda desarrollar y se pueda comprar tierra sobre rutas, sobre la Ruta Nacional 5 o la Ruta 41, que permita desarrollar un parque industrial pujante. Pero ¿quiénes van a desempeñarse luego en ese lugar? Hoy en Argentina tenemos dos niveles o dos brechas muy grandes. ¿Se acuerdan cuánto antes decíamos que era muy difícil que los mayores de 40 consigan trabajo una vez que lo perdían? Bueno, ahora a eso se suman los jóvenes. ¿Y qué es esto? La falta de contención del entramado social. Si sustentamos eso con educación y capacitación, esos van a ser los futuros empleados o los futuros participantes de emprendimientos o los futuros dueños de esos ámbitos que le van a dar trabajo a los mercedinos. Y esa va a ser una ciudad más equitativa. Pablo. Miren, es quizás el punto que más preocupa a los argentinos. Vamos a llegar a fin de año muy probablemente a 11 puntos de desocupación. En Mercedes esto ha golpeado muy fuerte con el cierre de la fábrica Guilford, con el cierre de la fábrica Carabel. Y todo indica que la orientación no es justamente que vengan nuevas industrias, sino todo lo contrario. Acá lo que hay es un reemplazo de la producción industrial por la especulación financiera. Y son justamente estos empresarios que acá se intenta apañar o se le plantea, digamos, el desarrollo de infraestructura, los que se llevaron las fábricas, los que se llevaron las máquinas. Cada vez que debatimos este tema, la mayoría de los candidatos plantean que hay que generar recursos para los empresarios. Pero los que generaron esta crisis son los empresarios, son los capitalistas. Y los que pagamos la crisis somos los trabajadores. Carabel y Guilford se retiraron de Mercedes, dejando familias desocupadas. No se trata de generar recursos para que vuelvan, sino de cómo hacemos que esos recursos se pongan al servicio de los trabajadores. Miren, 2020 va a ser un año muy complicado. Hace muy poquito salía un artículo donde decía que la receta que el Fondo Monetario Internacional está discutiendo con los candidatos que van a asumir después de octubre es privatizaciones, reforma laboral, reforma previsional. El Frente de Izquierda y los trabajadores se opone a esta receta del Fondo Monetario Internacional, que es la receta de los Fernández, que es la receta de los Lavagna, que es la receta de los Macri, y plantean la cuestión de trabajo. Hemos indicado el pase a planta permanente de los trabajadores municipales, pero también que frente a cada fábrica que cierra o que despida, la fábrica debe ser estatizada, puesta en funcionamiento bajo el control de los trabajadores y organizar su producción en función a las necesidades de los vecinos. Punto número 2, volvemos a plantear la necesidad de una ordenanza que prohíba los despidos en Mercedes, acompañado de una ley nacional que prohíba y que suspenda los despidos. Nos preocupa mucho el problema de la seguridad y de la seguridad de los trabajadores, tanto en las fábricas privadas como también en el Estado, por ejemplo en el Corralón. Planteamos la constitución de comisiones de seguridad e higiene en cada lugar de trabajo electo por los trabajadores. Presentamos un proyecto que nos parece muy importante. Las consecuencias. Pero no puedo permitir o no puedo dejar pasar que una provincia por más de 30 años abandonada en este tipo de obras y que a partir de 2015 fue la gobernadora María Eugenia Vidal quien tomó la posta de iniciar las obras. Y reitero, de las 5 cuencas hay una plenamente terminada donde no hay un solo problema. Y vemos la realidad de La Matanza, vemos la realidad de Mercedes, pero lo cierto es que en 2015, luego de las PASO, en agosto, la situación era otra. Con similares números, si hubieran continuado días de lluvia, Mercedes estaría viviendo una situación siniestra. Esto hoy no es así porque las obras están en marcha, con los lógicos demoras y trámites administrativos. En esto quiero señalar que mañana había prevista, tengo entendido, intendente, la visita de un funcionario ingeniero Leandro Mugetti,
con quien me comuniqué y me tomé el trabajo de ver si realmente esto tenía que ver con lo sucedido el fin de semana, y no, era dentro del plan que viene llevándose a cabo en la cuenca del río Luján. Además, los CINCAS alertas dependen de la Universidad Nacional de Luján y están en pleno funcionamiento. Rápidamente paso a lo que es el tema concreto de este eje, que es producción y empleo. Creemos fundamental para Mercedes, lo hemos dicho a lo largo de la campaña, la creación de un nuevo parque industrial, donde no tan solo haya una extensión adecuada para que las empresas puedan radicarse en Mercedes. Hemos visto a lo largo de estos años y gestiones anteriores el pase de empresas que han pretendido radicarse y no ha sido posible. Esto es falta de políticas públicas del municipio para generar que esas empresas tengan expectativas, no tan solo de infraestructura, sino de que seamos el Ejecutivo y todos sus funcionarios actores en generar políticas de incentivo para que esas empresas puedan radicarse en Mercedes. Necesitamos infraestructura, no tan solo territorial, sino infraestructura como gas, luz, para poder generar. Pero también ver un poco más allá, porque tiene que ver con la educación, porque de nada sirve buscar y generar que en Mercedes haya nuevas empresas radicadas, que podamos lograr que por la geolocalización de nuestra querida ciudad tengamos la posibilidad de ser polos de distribución, sino pensar en nuevas empresas, como por ejemplo se da en ciudades modelos como Trenquelauquen, donde realmente a través de los polos tecnológicos se generan las empresas de conocimiento. Tenemos que apuntar a eso y serán nuestros funcionarios quienes día a día realicen políticas para eso. En eso debemos adecuar la educación también en una nueva visión de formar a los jóvenes, y que en definitiva Mercedes deje de ser una ciudad expulsiva para nuestros jóvenes y puedan desarrollar su actividad laboral y familiar aquí. Juan. Bueno, aclarar, el comité, el Comilú, se reúne hace meses. La última vez fue a instancia del intendente de Mercedes, que es autoridad de aplicación, y el sistema de alertas tempranas no funciona en la cuenca. Nosotros formamos parte de la misma y tenemos nuestro propio sistema de medición, porque no hay uno como debería ser integral. Con respecto a la producción y al empleo, el trabajo, 5 ejes centrales: industria, turismo, campo, Estado y jóvenes como ejes para generar empleo. Tenemos la experiencia en el año 2016 que en el sector industrial planificado vinieron capitales coreanos, compraron terrenos y se fueron porque claramente advirtieron que la macroeconomía no funcionaba, que se repelía el consumo interno, que el gobierno elegía un sistema financiero y no un sistema productivo, a tal punto que la desocupación, como bien decía Pablo, se duplicó durante este tiempo, como así también las pymes. Hay 120 pymes que cierran por día. ¿Qué es lo que nosotros planteamos con respecto al sistema productivo y a la industria y a las pymes en particular? Bueno, avanzar sobre las 10 hectáreas que ya han sido regularizadas por el municipio. Hemos armado una carpeta con la Cámara Económica Mercedina para ofrecer nuestra ciudad a diferentes inversiones. Hoy tenemos una de capitales alemanes que están interesados y vemos que de cara a un nuevo gobierno vamos a tener muchísimas más posibilidades de generar un sistema productivo y por lo tanto de empleo. Sistema rural, estamos en marcha con un proyecto de pequeños tamberos. Tomamos de un sector de productores de salame empezar a producir a mayor escala. Se necesita el acompañamiento del Estado en todos los niveles. El mercado sustentable de la trocha aglutina y genera puestos de trabajo, genera alimentos sustentables. Y también ahí tenemos un proyecto que está esperando, que es el del trencito turístico que une la trocha, Tomás Jofré y el parque, que el tren ya está acá en Mercedes, falta la debida autorización para ponerlo en funcionamiento. Esto va a impulsar mucho el trabajo de los artesanos, sector con el cual estamos trabajando y mucho. Y cuando uno habla de turismo y ve por qué hay tantas fiestas en la ciudad de Mercedes, claramente esto tiene que ver con una cultura de encuentro, de cultura, pero también tiene que ver con generar cada vez más puestos de trabajo, como pasó en la fiesta del salame, que los productores que hoy, para tomar una magnitud, el 50% de los productores porcinos de nuestra ciudad cerraron en los últimos años.
¿Por qué? Por la estructura de costo y porque cayó el salario y el poder adquisitivo de los trabajadores. Empleo jóvenes. Estamos llevando adelante el programa Más y Mejor Empleo, no solamente para jóvenes, sino también con una perspectiva de género y para personas con discapacidad. Muchas gracias. Bueno, hemos llegado así al final del primer bloque. Vamos a hacer una pequeña pausa para una tanda publicitaria y en un momento volvemos. Consejo Deliberante de Mercedes. Caja de resonancia de las voces de todos los vecinos. Venimos del pueblo y al pueblo nos debemos. Geodesia Viajes y Turismo. Tu viaje, nuestro compromiso. Calle 14, esquina 23, número 552, teléfono 02324 423-407, Mercedes, Buenos Aires. Estudio Contable Roselo. Servicio integral de consultoría contable. Inscripciones en AFIP, ARBA y Municipal. Monotributos y autónomos. Liquidación de IVA, ganancias, bienes personales, ingresos brutos. Liquidación de sueldos. Estudio Contable Roselo. Calle 22, número 514. Mercedes, Buenos Aires. Teléfono 02324 423443. Email roselo.estudio@gmail.com. Salón de peluquería Beto Bondanza. Reserva de turnos al 15 46 96 51. Asociación de Trabajadores del Estado, Seccional Mercedes. Con los trabajadores, un Estado popular es posible. ATE siempre está. Avenida 17, número 688, esquina 30. Teléfono 02324 42 73 94. La Casa de Alicia. Repostería artesanal dulce y salada. Calle 23, entre 18 y 20. Teléfono 42 70 70. Unión Obrera Metalúrgica de Mercedes. Nuestro compromiso es seguir trabajando para la jerarquización del trabajador metalúrgico. UOM, calle 30, número 779. Teléfono 02324 42 44 44. Estudio Fusco y Asociados. Casa Valero, resto bar temático. Propuestas lúdicas y culturales, cocina casera con platos exclusivos y nuestras tradicionales picadas. Visítanos en calle 26, esquina 23. Estamos en Facebook e Instagram como Casa Valero, un lugar distinto para compartir con amigos. Estética Mila, de Graciela Nievas. Cosmetología, manicura, maquillaje profesional, peinados. Consúltenos al teléfono 15 69 66 17 o al 422 460. Graciela Nievas, una profesional al servicio de su belleza.
Action Energy. Somos acción, somos energía. Un nuevo concepto en estaciones de servicio. Alta calidad en combustibles y el mejor servicio. Niciforo Hermanos, Acceso Sur y 118. Teléfono 421-934. Bofi y Bofi, productores asesores de seguros. 25 años, presentes en el mercado asegurador mercedino, continúa brindando a sus clientes el mejor asesoramiento y la mayor tranquilidad a la hora de contratar una póliza de seguro, operando exclusivamente con las principales aseguradoras del país. Visítenos en nuestras oficinas de calle 18, número 665, teléfono 433-313, email bofiseguros@gmail.com. Bueno, estamos nuevamente con ustedes directamente desde el Colegio de Abogados de la Ciudad de Mercedes, una transmisión en vivo y en directo de Telered, Radio Fénix y por nuestra página web, por Facebook Live. Así que vamos a retomar este último bloque. Este eje de seguridad sobre el que vamos a hablar es el de seguridad. Y la pregunta es parecida a la anterior. ¿Cuáles son las 5 problemáticas cruciales en orden de importancia que su plataforma propone para el tema seguridad? El tema seguridad es un tema muy complejo porque es una consecuencia de la inseguridad. La seguridad es prevención, la inseguridad es la consecuencia. Y la solución es multidisciplinaria. Pensar que la seguridad solamente es policía o es punitivo es atacar la consecuencia. Cuando pensamos en los aspectos de nuestra seguridad en Mercedes, tenemos que pensar, como dije en el debate anterior y con la premisa que venimos trabajando, es la prevención. Hoy pensar que Mercedes en un futuro cercano puede ser parte del conurbano no es descabellado, sino es preventivo. Porque si le pasó a Luján, le pasó a Rodríguez, en un momento le puede llegar a pasar a nuestra ciudad. En el debate anterior hablaba de una privatización de los deberes o obligaciones del Estado en materia de seguridad. Bueno, ahora pensemos qué rol va a tener el Estado, y no solo el ciudadano, en materia de seguridad. El Estado tiene que tener un rol multidisciplinario porque las causas son múltiples, es multicausal. Hablábamos que una persona, cuando es excluida desde su niñez, cuando vive en un barrio marginal, cuando no recibe la educación necesaria, cuando su entorno familiar no tiene la misma equidad que la gente que tiene las necesidades básicas cubiertas, tiene una tendencia, por la multicausalidad, a poder estar más propicio a los márgenes de la ley. Por eso es muy importante el rol del Estado. La educación tiene que cumplir 2 roles acá. La contención, que suple muchas veces a los ámbitos del seno familiar, y sobre todo la presencia de educación como salida. Es muy importante también pensar en un concepto de fondo, ¿no? en la educación, no en la consecuencia. Siempre se ataca la consecuencia cuando se ataca el delito. Pero el delito, o la inseguridad que vive en nuestra ciudad, que todavía no es la que tienen los problemas del conurbano, pero empiezan a aparecer, sin ir más lejos, recuerdo haber leído hace 2 días que hubo un caso de un motochorro, en la 38 y 11. No lo habíamos escuchado antes esto. Entonces Mercedes tiene que empezar a pensar en una seguridad más compleja, en materia de egreso e ingreso a la ciudad, de atacar delitos menores,
pero no solo de punitivo, sino también a niveles estadísticos para poder ver qué prevalencia hay. Y sin escaparle a, cuando pensaba hoy, digo, en seguridad es prueba de error. En realidad en todos los ámbitos está probado, sino hay que empezar a pensar lo que funciona en otros lugares. Pensaba en Foucault, ¿no? Me acordaba de la facultad cuando di sociología, pensaba en Foucault, digo, este hombre hace 50, 60 años atrás pensaba que la vigilancia con la observación muchas veces prevenía. Por eso se empezó a utilizar en muchas ciudades grandes el control de vigilancia. Londres es pionero porque tiene un alto nivel de control de cámaras. Bueno, en Mercedes se empezó a utilizar, pero me parece que es mucho más complejo que el rol de policía o el rol de control. Me parece que el rol es ciudadano también. El entramado social... Pablo. Bueno, seguridad. Miren, nosotros no compartimos en nada lo que se plantea con respecto a seguridad y que ya han planteado los candidatos a nivel nacional y a nivel local. En primer término, porque entendemos que el fortalecimiento del aparato represivo, es decir, más policía, más patrulleros, más cámaras, presentado como combate al delito, en realidad es la cobertura al ajuste que quiere implementar el régimen político. Foucault, cuando hablaba del disciplinamiento de los cuerpos, no lo hacía pensando en el delito callejero, sino que lo hacía como una estructura del Estado para disciplinar a las sociedades. Y efectivamente, por eso, todo su trabajo de investigación tiene que ver con las fábricas, con las cárceles y con las escuelas. Es decir, el Estado al servicio del disciplinamiento de los cuerpos. Estamos en contra. Ahora tenemos a la ministra Burlich pidiendo documentos en los trenes por portación de rostro. Esto es terrible. Plantean la necesidad de poner más cámaras. Hay una competencia entre un candidato y otro a ver quién pone más cámara. No queremos un Estado autoritario, no queremos un gran hermano al estilo 1984. Nosotros somos socialistas y defendemos las libertades democráticas de todos los habitantes de la nación argentina y de Mercedes. Bueno, he indicado en otros debates sobre la doctrina Chocobar, es la legalización del gatillo fácil, lo rechazamos de cuajo. Por eso rechazamos la idea de que se puede disciplinar a los pibes metiéndolos en la gendarmería, rechazamos el servicio militar voluntario. Acá se ha indicado algo que es muy común y es la idea de que son los pobres los que delinquen. Estamos completamente en contra de eso. En todo caso, los pobres son la mano de obra de los que organizan el delito. Y ahí tenemos el caso de Luciano Arruga, un pibe que se negaba a delinquir para la policía, desaparecido, asesinado y vuelve a aparecer después de muchos años. Se ha hablado sobre el narcotráfico, es un tema muy importante, se ha hablado sobre la trata de personas, pero ¿quién organiza el delito? ¿Quién regentea el delito? No son los pobres. El delito lo regentea y lo organiza la Policía Federal, la policía bonaerense, en complicidad con la justicia. Ustedes quieren ir a buscar los que organizan el delito, no vayan a las villas, vayan a los country, vayan a los barrios privados. ¿Dónde se blanquea la plata del narcotráfico? En los bancos. Ahí es donde se blanquea el dinero del delito. Estamos en contra de la perspectiva de que hay que aumentar entonces la represión y entendemos que este discurso lo que busca es justamente disciplinar a la clase trabajadora y en particular a la juventud, y no es casual que suceda en este momento, porque lo que se avecina es muy complejo y cada vez va a haber mayor cantidad de trabajadores y de jóvenes luchando en las calles. Necesitamos el control de los libros de las comisarías por parte de las organizaciones de derechos humanos y de los vecinos. Y necesitamos el reclutamiento de todos los policías, de todos los agentes, a partir de un análisis que hagan los organismos de derechos humanos. Julia. Bueno, en tema de seguridad quiero señalar en primer término y felicitar y sentirme orgullosa de pertenecer a un espacio donde la gobernadora María Eugenia Vidal ha dado peleas que ningún varón del conurbano dio desde el advenimiento de la democracia hasta estos años. Y con esto quiero decir concretamente que el primer apriete que sufrió allá por enero con esa fuga fue un apriete de la policía y la gobernadora hizo frente y hoy por hoy podemos decir que ha transformado de a poco
la policía bonaerense sin necesidad de haber llegado al fracaso ni de que le hayan vencido el brazo. En este contexto también tengo que reconocer que dio la lucha del narcotráfico y me parece importante señalarlo porque no es un tema provincial o local, es un tema que atraviesa la realidad de la Argentina, no tan solo en todo su territorio, sino en todas las franjas sociales y en todos los habitantes. Y cuando hablamos de droga, asumimos y reconocemos en ella una batalla diaria y cotidiana de este flagelo. Y vemos algunos candidatos que pretenden llevar adelante los destinos de nuestra provincia, que de alguna manera banalizan un tema tan grave y que se lleva vidas de jóvenes y que dejan en la marginalidad a estos chicos. Así que esto quería señalarlo. En lo que tiene que ver con seguridad a nivel local, principalmente podemos dividirlo desde nuestro espacio, entendemos que hay dos grandes temas, por supuesto podemos hablar mucho tiempo, es el tema de la seguridad vial, lo hemos hablado en el anterior debate, entendemos que hace más de 3 años y medio que estamos en gestión y consideramos, y esto lo vemos y lo hemos hablado con los vecinos en las caminatas, con casos concretos, una amiga de Soledad que sabe bien, estamos tratando de gestionarle un trámite por incapacidad justamente por un accidente de tránsito. Ahora la pregunta es, ¿se necesitaban, como me dijeron en el debate anterior, más agentes para hacer cumplir las normas de tránsito cuando vemos circular cantidad de motos con niños sin cascos y no les hemos podido dar una solución, no les han podido dar una solución en casi 4 años de gestión a esta situación? Entonces creo que en este sentido nosotros somos conscientes y asumimos un rol donde el Estado no puede dejar de hacer cumplir las normas, el Estado no puede dejar de cuidar a los ciudadanos en pos de hacer demagogia, porque entendemos que es algo muy grave. Con esto quiero decir que además concebimos la seguridad en 3 principios básicos que son la prevención, la educación, la obra y el control. Entonces, en función de esto, también pensamos, bueno, voy a quedar con muy poquito tiempo, pero principalmente en seguridad vial exijo, en términos por supuesto amenos, que haya una política concreta. Y cuando hablamos de educación en niveles iniciales y la creación de una nueva escuela de conductores municipales, no hablamos de simples cursos donde una vez por año alguien concurra. Hablamos de una programática y una política articulada con provincia, educación. Juani. Bueno, en materia de seguridad, desde que asumimos, el cuidar a los vecinos fue nuestra prioridad. Fuimos el primer municipio en presentar el plan estratégico de seguridad. Ahora bien, el eje de la prevención. Nosotros desde el primer día, en articulación con toda la comunidad, sociedad de fomento, los clubes, la cultura, la educación, hace poco creamos el Centro de Formación Profesional Municipal para capacitar a los jóvenes. Tuvimos, por ejemplo, un caso concreto con jóvenes en la 10 y 1 y gracias a la intervención comunitaria logramos insertar a esos jóvenes y sacarlos de la escena del conflicto. Nosotros hablamos del cuidado, que es un concepto más amplio que el de seguridad. Cuidado es, por ejemplo, cuando el primer año tuvimos una reunión con los padres y los jóvenes por el Día de la Primavera y se planteaba que vaya el GAD, que es el dispositivo más represivo de la policía, para controlar esa situación. Este año tuvimos una primavera en paz porque se trabajó sobre la base de esta idea de manera metódica y sistemática con diferentes áreas del municipio, con las escuelas, con los padres y fundamentalmente con los jóvenes. Tuvimos el honor y el orgullo de erradicar el juego clandestino en Mercedes. No fue el municipio, fue la justicia correccional, fueron los vecinos que denunciaban, fue la policía, fue un cúmulo de acciones que tuvo como resultado concreto ese gran logro. Se hablaba de adicciones, de droga. Bueno, la dirección que existe en la ciudad de Mercedes de drogas, de narcotráfico, en el 2018 el municipio le tuvo que dar el espacio, le tuvo que dar personal y le tuvo que dar los recursos. ¿Cuál es la realidad de la provincia?
Es muy simple, el delito crece. Más allá de los spots publicitarios, no lo digo yo, lo dice la Procuración, son informes concretos y fehacientes. Ahora bien, nosotros nunca caímos en la lógica de las cuáles son las competencias formales, sino todo lo contrario, arreglamos la comisaría, proveemos de patrulleros, de bicicletas, de motos, centro de monitoreo, se duplicó la cantidad de cámaras de seguridad. ¿Por qué? Porque sirven para esclarecer delitos. Es prevenir delitos, es esclarecer el delito, y ahí como comunidad también tenemos que estar, y como Estado, más presentes con miras a brindarle ahora sí más seguridad a los ciudadanos. Como se dijo y dijimos siempre, es una temática compleja que genera una sensibilidad, es multicausal. Ahora bien, desde el punto de vista de la prevención, seguimos y vamos a impulsar cada vez más. Se han creado clubes en distintos puntos de la ciudad en menos de 4 años. Se están desarrollando talleres culturales y fundamentalmente el rol nuestro de cara al futuro es avanzar sobre esta idea de comunidad organizada para que entre todos velemos por el bien común. Muchas gracias. Bueno, la segunda pregunta de este bloque, salud. Las 5 problemáticas en orden de importancia que su plataforma propone sobre el tema salud. Bien. Salud. Un tema que en Mercedes lo vivimos a diario. Otro de los flagelos que sufre la privatización, como decía hoy, también del Estado que tiene que estar presente. En Mercedes, muchos de los que tienen la suerte se pueden ir a atender frente a una emergencia o frente a algún problema de salud, salir de la ciudad o irse a Luján. Y todos los demás tenemos que esperar esas colas interminables o esos tiempos interminables en el hospital. ¿Con esto qué queremos decir? Que la salud no se reduce solamente a lo edilicio, que la salud también se basa en el recurso humano. ¿Y a qué digo esto? La jerarquización del personal de la salud. Como dijo Favaloro, la salud, el rol más importante lo cumple el enfermero, pero casualmente en Mercedes, en nuestro hospital, el enfermero es un maestranza y no tiene la carrera de salud como los médicos o las especialidades. Y tiene un rol súper importante. Ahora, no recordamos que cuando vamos a la guardia o cuando necesitamos atendernos por consultorio externo tenemos que ir a sacar a la madrugada un número para que nos atiendan. Eso no puede existir más, hay que eliminar ese sistema de números. Se tiene que atender por orden de prioridad. Imagínense que hoy el orden lo otorga un número de llegada cuando la prioridad, y no hablo en urgencia, sino hablo en consultorio, no la tiene la persona tal vez por la patología. Hablábamos con una persona que tenía una enfermedad oncológica, una enfermedad crónica, que hay que correr contra el tiempo, que nos decía que el turno para un tratamiento lo tenía de acá a 6 meses. Es preocupante eso, ¿no? Porque es un orden de prioridad, cuando tendría que ser lo primero que se debe cuidar, ¿no? Y ahora, cuando pensamos eso, ¿no? Cuando pensamos en el orden de llegada, en la eliminación de los números, en la jerarquización del personal, del hospital, ¿no pensamos también que el hospital le faltan especialidades? Los vecinos te dicen eso. No tengo endocrinólogo en el hospital, no me puedo atender. La salud es de base, la salud es materia de base. No podemos pensar que una cuestión de fondo como es la salud no pueda estar cubierta. No puede ser hoy que solo los que tengan dinero puedan gozar de una atención. ¿Pensaron alguna vez que en Gowland no hay una guardia? ¿Qué hace el vecino de Gowland? ¿A dónde va? Cuando tiene una... Yo no soy del ámbito de la salud, pero si tiene un problema a la noche, imaginemos, que está en el medio entre Luján y Mercedes, ¿dónde elige? Yo estoy seguro que elige Luján, porque en Mercedes tenés que esperar, tenés un montón de esperar tu turno, tenés un único lugar, y en Mercedes tenés más, en Luján tenés más oferta. Bueno, de fondo hay que trabajar esos temas. La salud no puede ser una prioridad para los que más tienen. Fueron los que sufrieron hoy la privatización de muchos ámbitos de la salud. La gente elige la clínica porque son las únicas 2 opciones. Pensemos que la prepaga es un lujo, pero la salud tiene que ser un derecho para todos. Por eso hay que trabajar en tener un hospital mejor cada día, porque la salud no tiene techo.
Y esto tiene que ser la prioridad para todos los partidos políticos, y sobre todo para un gobierno no solo distrital, sino nacional. Pablo. Sí, miren, sobre salud, entiendo que salud y educación quizás son los dos puntos más afectados en este proceso de crisis. En primer término, porque ha habido recortes en salud en todos los presupuestos de todas las provincias del país. Y esto ha sido producto de los acuerdos políticos, tanto de el peronismo con los gobernadores y con el gobierno nacional de Macri. Por lo tanto, los recursos financieros para establecer mejoras en salud son menores. Hay una política mundial de retroceder en lo que tiene que ver con el Estado en el tema salud, solamente mantener la salud en términos primarios y dejar todo lo demás en manos de los sectores privados. Es decir, hay un planteo y una lógica de avance sobre la privatización de la salud. En Argentina vivimos una crisis enorme. Han aparecido enfermedades que pensábamos que estaban superadas. La cantidad de personas vacunadas, cubiertas por las vacunas, disminuyó un 10%. En Mercedes han faltado vacunas. Ha habido cierres de guardias pediátricas. Se ha achicado la estructura de salud. Lo hemos vivido en el Posadas, por ejemplo. Faltan insumos. En los CAPS faltan insumos. En las salitas faltan insumos. En el hospital faltan insumos. Bueno, ha habido un recorte de pensiones a los discapacitados. Yo considero también muy importante el tema de los enfermeros. Por eso le planteo acá a Cardoso, a Juani y a Di Paola que acompañen el proyecto de ley por las 6 horas para las compañeras enfermeras que hemos presentado en la provincia de Buenos Aires y en la capital federal. Las compañeras trabajan más de 10, 12, 13 horas porque para hacer un sueldo tienen que superexplotarse. Si queremos mejorar la calidad en salud, tiene que salir la ley de las 6 horas. En primer término, el Frente de Izquierda plantea un sistema único sanitario, por tanto, un presupuesto nacional de salud. Planteamos un régimen laboral para los compañeros residentes, que son los que muchas veces cubren los baches en las guardias. Necesitamos un centro de salud en la zona de Gowland, que abarque también la zona de Altamira, Agote. Desde el municipio entendemos que hay que implementarse rápidamente los talleres de educación sexual integral. Esto tiene que ser combinado con los docentes y los estudiantes, porque no solo implica, digamos, frenar el avance de una serie de enfermedades. Los talleres de educación sexual integral nos permitió detectar abusos en los pibes de nuestra ciudad. Y planteamos un plan de salud escolar. ¿Qué quiere decir esto? Que todos los programas municipales, provinciales y nacionales hagan epicentro, hagan base en las escuelas. De esa manera podríamos tener diagnósticos de todos los jóvenes, de todos los chicos de nuestra ciudad. Julia. Bueno, en tema de salud vuelvo a referirme a nuestra gobernadora María Eugenia Vidal, y esto lo hago en términos para poner en claro y en fotos lo que fue el pasado en la gestión de la provincia y lo que es el presente. Y nosotros, como espacio de Juntos por el Cambio, pretendemos llevar adelante estas políticas a nivel local. En principio, señalar que hay que trabajar y hacer política de manera articulada, y esto significa el respeto por la institucionalidad de los 135 municipios que desde 2015 a la fecha esto se viene dando, no como en el pasado durante casi 8 o 12 años donde existieron intendencias paralelas y no eras del espacio político al que pertenecías. En tema de salud concretamente podemos hablar de que es el 4º año consecutivo en la baja de la mortalidad infantil. Este no es un dato ni es un relato, es un dato concreto y es un dato que determina que sin perjuicio de que existan problemas de salud, que algunos han referido, en 2015 la situación era dramática y hoy por hoy podemos decir
que todas las guardias de la provincia de Buenos Aires han sido remodeladas y están preparadas con un nuevo equipamiento y capacitado al personal que hoy está en funciones para, por supuesto, continuar esta política pública de salud de incorporar nuevo personal. No es menor, no se inauguran nuevos hospitales o salas que después no tienen atención y no prestan el servicio de salud a los ciudadanos de cada uno de estos 135 municipios. La llegada del SAME, lo hago corto porque quiero después bajar a los temas puntuales locales. Entendemos, hubo una reunión hoy muy importante, bueno, la guardia del Hospital de Mercedes está inaugurada, continúan los consultorios externos en función de lo que decía Cardoso. Evidentemente hay un déficit, durante años hemos visto que llegaban obras al Hospital Provincial, que es el único centro público de asistencia a la salud en Mercedes, y las obras no llegaban, no había modificaciones concretas a la prestación de salud para los mercedinos. Hoy eso sucede, la guardia está inaugurada y está en plena ejecución lo que significan los consultorios externos y un montón de otras áreas que van a ir por la calle 33. La llegada del SAME, que tanto nos costó a los mercedinos por trámites burocráticos y que hoy quien está como candidata a vicegobernadora, la señora Magario, aún no logró con las contingencias lamentables que está pasando. El SAME disminuyó un 16% la muerte en los accidentes de la vía pública, entre un 30 o un 35% en derivaciones al Hospital de San Martín de la Plata, y se calcula que hay un 8% de minutos en la llegada a la asistencia a quienes tenían. Esto además hay que agregarle que la ambulancia, que hoy también llegó una nueva ambulancia al hospital de alta complejidad. Necesitamos el SIC de Goula-Nagote. Es cierto, las políticas de los CAPS sí son excelentes y muy buenas, pero también suponen un aumento en la coparticipación, y el SIC de Goula-Nagote, dado el impacto de crecimiento que va a tener Mercedes, que ya lo tiene hoy demográfico en ese lugar, es imperioso que el municipio como proyecto que eso se lleve a cabo. Proponemos la historia única. Juani. Bueno, cuando uno dice que la salud es una prioridad, tiene que ser coherente y consecuente. El gobierno de Macri bajó el rango de ministerio a secretaría, nosotros era dirección, hoy es secretaría. ¿Cuál es el resultado de esto? Bueno, una mejoría muy significativa en la salud de nuestra ciudad. Hoy nuestra ciudad tiene el orgullo y el honor de que la Sociedad Argentina de Primera Infancia le proponga a UNICEF declarar a Mercedes ciudad amiga de la primera infancia. ¿Y por qué? Porque se han creado nuevos dispositivos para poder velar por los derechos de los niños. Fundamentalmente en materia de salud hemos desarrollado el programa Primeros 1000 Días, que es un programa revolucionario que asiste al niño desde la concepción hasta los 2 años y a la madre, donde se desarrolla todo un trabajo vincular, se lo asiste con alimentos, con infraestructura habitacional cuando se lo necesita, se generan verdaderos grupos de contención y de trabajo, incluso tenemos hasta abuelas que tejen para cuando nacen esos niños reciban una bolsa con más de 25 productos entregados por la comunidad de Mercedes. A esto le tenemos que sumar también el Centro Terapéutico Integral Municipal, que hoy funciona en un inmueble de la cooperadora del Hospital Blas Dubarry, que atiende a niños con discapacidad de 3 a 11 años, que antes recibían la atención en el hospital hasta los 3 años, en un trabajo fenomenal que se hace de estimulación, pero que daban quienes no tenían una obra social en Pampa y La Vía. Hoy tienen su dispositivo con un trabajo interdisciplinario, con unas trabajadoras excepcionales. También recibimos esto por haber realizado 7 espacios primera infancia que hoy están funcionando en nuestra ciudad. Si a esto nosotros le sumamos la perspectiva que tiene este municipio, recién se habló mucho del hospital. Yo digo, el rol del municipio es distinto al del hospital y nunca puede conducir los destinos del hospital. Ahora bien, ¿qué puede hacer el municipio? Lo que estamos haciendo, financiar la guardia pediátrica, porque ese es un problema salarial estructural. Este año vamos a girar 5 millones de pesos para que haya una guardia pediátrica 24 horas. La realidad del hospital
las obras nuevas, bienvenidas, pero también parte de la realidad es que antes también se hicieron muchas obras en el hospital a tal punto de generar un nuevo dispositivo en la 10 y 37. Ahora bien, sigamos con la política del municipio, porque nos presentamos para ser intendentes. Teníamos el programa Mercedes Sonríe, se le dio de baja y lo continuamos. El programa Mercedes Sonríe genera que hoy tengamos 7 consultorios odontológicos en la ciudad de Mercedes y tengamos firmado un convenio con la Universidad de La Plata para crear un hospital municipal universitario odontológico. Esto es realmente un gran avance en materia de salud para todos nuestros vecinos. Bueno, el último tema, antes de la pregunta fuera de temario, cultura y educación. Yo les voy a pedir un favor para que puedan desarrollar bien lo que tienen lo que quieren presentar, es que se ciñan a la pregunta de qué harían ustedes, porque en general el diagnóstico de lo que sucede ya lo tenemos casi todos, entonces lo ideal sería que ustedes digan qué van a hacer ustedes si son intendentes. Es una sugerencia nada más, ustedes después contestan lo que quieran. En esta pregunta de cultura y educación es ¿qué política llevaría a cabo para impulsar la investigación y la innovación tecnológica? Bueno, como sabrán, en materia de educación yo vengo insistiendo hace mucho sobre qué pasa después de que terminamos la secundaria, o los que terminan la secundaria, que hoy muchas veces está truncado porque hay muchos jóvenes que no terminan la secundaria, y hoy es casi un condicionante para conseguir un empleo. Ya que es difícil conseguir empleo, una de las condiciones es tener secundaria. ¿Qué pasa después? Bueno, también me gustaría dividir en este aspecto, ¿la educación es solo académica? Yo creo que no, creo que en todos eso vamos a coincidir, que la educación también tiene que ser un sustento de políticas de Estado, porque no solo se radica en lo académico, la presencia del Estado con el seguimiento de normas básicas de convivencia va a permitir que cuando los jóvenes llegan al colegio y saben los resultados que pueden tener a través de la educación, puede ser los que lo va a reencauzar y va a poder tener un mejor empleo o tener un empleo futuro. A veces es un tema muy amplio para desarrollarlo en 3 minutos. Pero pensemos esto, cuando terminas la secundaria, ¿qué haces? Los que tienen suerte consiguen trabajo, los que tienen la oportunidad y el dinero pueden ir a estudiar. Ahí hay una brecha muy grande que el Estado tiene que estar presente, y cuando hablábamos de una propuesta pensábamos, Mercedes necesita una universidad pública, siempre vengo insistiendo, Mercedes necesita una universidad para que pueda estudiar el hijo del desempleado, el hijo del empleado, el hijo del dueño de una fábrica, de una panadería, y que todos tengan la misma posibilidad. ¿Por qué siempre los mejores profesionales vienen de la clase media o clase alta? ¿Que los jóvenes no son brillantes? Perdón, ¿los pobres no son brillantes? Sí lo son, pero no tienen la oportunidad de estudiar y mostrar todo su potencial. En el mientras tanto, ¿qué vamos a hacer hasta que tengamos una universidad en Mercedes? Me parece que cuando me toque ser intendente, o dejo la propuesta para que lo lleven adelante, pensemos en los jóvenes que hoy tienen ganas de estudiar y pueden viajar a Luján, Buenos Aires, La Plata. Y si invertimos en transporte, que los jóvenes puedan tener un transporte con un subsidio del Estado, que se comparta el gasto, que lo paguen la mitad los jóvenes y la mitad el Estado en diferentes porcentajes. Y demos la oportunidad a más gente que pueda estudiar. Imagínense una familia que tenga su primer hijo profesional. Estás teniendo un salto cualitativo en las generaciones. Yo confío en que la educación tiene que salir de ese círculo vicioso que está hoy la Argentina. La falta de empleo es consecuencia de la falta de producción o de trabajo, de inversión, que a su vez es falta de personal capacitado, de personas preparadas para ocupar un lugar. Por eso invito a que las políticas educativas trasciendan lo académico y también sean políticas de inserción en la educación y de la concientización. Pablo. Bueno, miren, tenemos un desfasaje en lo que tiene que ver con educación y en lo que tiene que ver con tecnologías.
y con técnicas también. Tenemos pibes que utilizan celulares, que utilizan tablets, netbook, y nosotros estamos dando clases con pizarrón y tiza todavía. Es un problema. Usamos un método del siglo XIX para pibes que ya encuentran el conocimiento y desenvuelven el conocimiento en formatos completamente distintos. Es un desfasaje enorme que no ha podido resolver ni el gobierno anterior con las netbook, que nosotros indicamos la limitación, porque dar computadoras pero no establecer un programa en función de qué hacer con esas computadoras iba a terminar en nada. Y lo mismo con este planteo de robótica que ahora está haciendo el gobierno de Macri. Ahora hay un planteo de que, bueno, desenvolver la robótica, pero los pibes ¿a dónde van a ir a trabajar? Si se están retirando todos los capitales. Ahora, esto es un problema que tiene que ver con lo tecnológico. Y con lo pedagógico, ¿cómo se aplica lo tecnológico en lo pedagógico? El planteo que está haciendo el gobierno nacional y que está avanzando en una serie de reformas que van a impactar en Mercedes, por ejemplo en el CENS, que es la escuela de adultos, es que los chicos tienen que ser, debemos enseñar a los pibes, yo soy profe, para que incorporen actitudes sensibles. Entonces, cuando uno lee un poco más los documentos, el documento 2030, Educación 2030, es que, bueno, como el mundo cambió, los pibes no van a necesitar tener un conocimiento tecnológico o técnico desarrollado, porque un día van a trabajar en una textil, otro día van a trabajar en una metalúrgica y otro día trabajarán, no sé, en el campo. ¿Por qué? Porque no hay una estructura productiva que le asegure a los pibes trabajo. Entonces, educación, trabajo, producción, por supuesto que están ligados. Pero nosotros no queremos poner la educación al servicio de lo que necesitan los empresarios. Y esto para nosotros es muy importante porque la educación y la tecnología para nosotros tiene que estar al servicio y al desarrollo de los individuos y de las sociedades para que puedan avanzar en términos integrales y no en función a los intereses de tal o cual grupo que venga a la ciudad. Porque esto también está en la Ley de Educación Nacional que aplicó el gobierno kirchnerista. Por ejemplo, la posibilidad de que las empresas vengan y discutan qué es lo que tienen que aprender los pibes. No, de ninguna manera. Queremos una educación que libere a los estudiantes, que les permita después elegir si quieren estudiar, si quieren ser médicos, si quieren ser profesionales. Con respecto a lo que tiene que ver con Mercedes, punto número 1, el control del Fondo Educativo Nacional por parte de una comisión electa. Que los estudiantes, que los profesores, que los padres discutan qué hacer con el Fondo Educativo Nacional. Y el pase a la Dirección General de Cultura y Educación de las compañeras, maestras jardineras, que lo vienen reclamando desde el tiempo de Selva. Y hay que iniciar inmediatamente la construcción del edificio del Instituto número 7. No lo ha hecho el gobierno de Scioli, no lo ha hecho el gobierno de Vidal. Tenemos que conquistarlo. Ponemos el bloque. Julia. Bueno, coincido con Pablo y lo manifesté en el anterior debate, que es una materia pendiente. En principio, retomar con las políticas de jardines maternales, que fue una muy buena política de Carlos Selva, quien hoy es socio político de nuestro intendente. Pero que en su momento y por cuestiones transitorias, hasta que la Dirección General de Escuelas reconociera a esos jardines maternales, las docentes eran empleadas municipales. Hoy por hoy eso está reconocido por la provincia y es un tema postergado, como vos lo decís. Pero concretamente a nivel local proponemos continuar y retomar esta política de jardines maternales que nos parece importantísimo y que ha dado muy buen resultado. Profundizar lo que las pasantías educativas rentadas, becas estudiantiles, nos parece muy importante no tan solo asistir en becas deportivas, sino creemos que tenemos que acompañar a los jóvenes en la formación académica. Y para eso necesitamos un relevamiento, por eso también proponemos que a través de desarrollo social existan políticas tendientes a tener una evaluación y una estadística y un relevamiento de todas aquellas familias que necesitan este tipo de acompañamientos. Tenemos la idea de
concebir una nueva visión de las escuelas de oficios, de las escuelas agrotécnicas y la escuela agropecuaria. ¿Por qué? Porque creemos que sin perjuicio de las dificultades económicas, el mundo avanza, necesitamos formar jóvenes con crítica, autocrítica, pensantes, pero sin dejarlos atrás de lo que es las nuevas tecnologías. Si no, estaremos formando jóvenes críticos, que es lo más importante, reitero, pero no preparados para los puestos de trabajo que se vienen. A esto queremos agregar a nivel local el anhelo y un gran proyecto que es la creación de un polo tecnológico que va a tener 3 ejes centrales, que es el aprendizaje, el emprendedurismo y la investigación. Por supuesto, continuar con la política de robótica en aulas digitales y de robóticas iniciada por la gobernadora María Eugenia Vidal, que fue un antes y un después, no tan solo en materia educativa, no se encontró con una provincia donde no sabía cuántos edificios físicos, cuántas escuelas físicas había en la provincia de Buenos Aires, abordó esa problemática de abandono, pero también no dejó de lado la posibilidad de que la escuela pública esté en el comienzo de este avance que significa el tema de las aulas robóticas y digitales e informáticas. Y acá quiero hacer una reseña por la información, por el último debate donde no se había llevado a cabo un convenio con la provincia. Cuando yo le consulté al intendente, el convenio está publicado, es de noviembre de 2018, y el aula robótica no estaba. Eso lo quiero hacer saber porque no falto a la verdad, puedo equivocarme en alguna información, pero cuando hago una pregunta concreta es porque tengo el sustento. Puedo equivocarme en datos o números, pero no en una cosa así. Gracias. Juan. Bueno, desde que asumimos el año 2016 fuimos a Rosario, planteamos la necesidad de que Mercedes sea una ciudad educadora, por eso asumimos un compromiso cada vez más grande con la educación. Desde el primer día de la gestión, todas las semanas recibimos o vamos a visitar una escuela diferente. Hemos articulado y trabajado con escuelas públicas, privadas, jardines, primaria, secundaria, ayer una entrega en el instituto, una agenda muy completa en materia de educación. Ahora bien, recién se decía el tema de la provincia. La realidad de Mercedes es muy simple. Tenemos 2 escuelas menos que en el año 2015. Y esta realidad es una realidad que está en toda la provincia de Buenos Aires. Hay menos escuelas ahora funcionando que antes. Pero bien, nosotros nos presentamos para ser intendente. Entonces, ¿cuál es el rol del municipio en materia de educación? Hemos impulsado 27 programas de educación barrial en sociedades de fomento, con los bomberos, en clubes, en sindicatos, para garantizar que el niño no deje la escuela. Hemos impulsado y acompañado escuelas como el Pampero y ahora las Carquejas. Hemos incrementado los cursos en los jardines maternales y estamos proponiendo horarios vespertinos. Entregamos becas escolares. Tenemos un proyecto que se está gestando de generar un centro de estudios de políticas municipales regional, porque estamos trabajando con el CONICET, por ejemplo, en el vivero biotecnológico, el cual está vinculado directamente al sistema educativo para poder generar la forestación y la plantación de flores y diferentes cuestiones en toda la ciudad. Tenemos el programa de ciencia y tecnología. Hemos entregado a escuelas, por ejemplo, diferentes cuestiones para desarrollar el conocimiento de la robótica. ¿Por qué es importante? Claro que es importante. Hemos entregado también impresora 4D, hemos llevado adelante programas de estimulación y la participación de los jóvenes en materia educativa a través de la presentación de proyectos escolares. Tenemos un proyecto del año 2015 en la colonia Capitán Sarmiento, que hoy está literalmente abandonada, formulado en su momento por el hoy ministro de Ciencia y Tecnología, ex ministro de Ciencia y Tecnología, Dino Barañao. Ahí queremos desarrollar un polo científico y tecnológico vinculado a la producción, vinculado al empleo.
Es decir, desde el primer día esta gestión se ha ocupado y se va a ocupar permanentemente de la educación. Hemos firmado en el año 2018 un convenio con el Ministerio de Educación para llevar adelante el Instituto número 7 y todavía no se hizo nada. Nuestro compromiso de cara al futuro va a ser incrementar las aulas y el Instituto número 7 en la ciudad de Mercedes. Bueno, muchas gracias. Ahora van a tener 2 minutos mirando a la cámara y le van a decir a los televidentes y a los que están acá presentes por qué tendrían que votarlos como intendente. Yo voy a ocupar un poquito, esa cámara es... Bueno. 2 minutos, ¿eh? Bueno, yo voy a ocupar ese tiempo también porque me parece muy egoísta pensar solamente en lo que nos atañe a lo electoral. Quiero invitar a todos los candidatos y también a las políticas públicas que terminemos, como lo escuchamos hoy, hay política del cupo acá. Todos creo que conocemos a alguien que tiene un hijo, un hermano o alguien que no puede entrar a una escuela. No hay cupo, falta cupo en las escuelas. Trabajemos esos temas. Terminemos con la política del cupo, la misma política del cupo y del número que es para atenderse en el hospital. La salud y la educación son temas de fondo, que nos concierne a todos. Trabajemos en eso, yo ocupo mi tiempo para decir eso. ¿Y por qué tienen que elegir Consenso Federal o la agrupación de vecinos 25 de mayo? Porque de los 18 concejales, porque la elección ejecutiva, y lo reitero, y aunque a mucho no le guste, ya está resuelta, porque es parte del diagnóstico, y es lo que nos hace a nosotros también críticos, tenemos que pensar que esta elección, en su parte legislativa, que no es menos importante, le va a dar equilibrio a un Consejo Deliberante donde va a quedar partido en esa grieta que nos molesta a todos en los últimos años, entre lo amarillo y lo azul. Nosotros buscamos que la banca número 18 sea ocupada por un vecino, que la banca número 18 traiga equilibrio en las votaciones, que se haga público, pero no público porque es de carácter público, sino público que cada vecino de Mercedes sepa lo que se vota en un Consejo Deliberante, lo que vota y qué se propone dentro de ese lugar tan importante, que haya una articulación importante entre lo legislativo y lo ejecutivo. Nosotros somos una agrupación de vecinos que va a traer ese equilibrio al Consejo Deliberante y lo va a acercar a la sociedad. Por eso lo invitamos a que la semana próxima, creo que faltan 10 días para la elección, nos dé ese voto de confianza, que nos dé ese granito de arena, ese votito para que nos permita ingresar un vecino al Consejo Deliberante. Pablo. Sí, bueno, ustedes ya nos conocen, somos vecinos de Mercedes, pero también somos trabajadores, somos estudiantes. Estamos en cada lucha y en cada reclamo de los vecinos de Mercedes. Luchamos contra los cierres de fábricas, estamos en la lucha de las mujeres trabajadoras por el derecho al aborto legal, seguro y gratuito. Estamos en la lucha de los estudiantes. Nos parece muy importante que en el próximo Consejo Deliberante estén presentes estas voces, que no estuvieron presentes. Tanto los bloques del peronismo como los bloques de Cambiemos no han representado los intereses de los trabajadores y han representado los intereses de diferentes sectores, sectores financieros, sectores industriales. Y nos parece muy valioso que María Maldonado ingrese en el próximo Consejo Deliberante. Mi candidatura está al servicio de poder lograr que por primera vez en la historia en Mercedes haya un representante de la izquierda, haya un representante de la clase obrera, haya un representante de los trabajadores y de las mujeres en este Consejo Deliberante frente a un periodo que se avecina que va a ser muy complejo y sería una herramienta muy valiosa, un bloque del Partido Obrero, del Frente de Izquierda y de los trabajadores en el próximo periodo. Así que espero que esto haya servido para reflexionar, para poder alcanzarles las ideas de la izquierda en Argentina y poder ver la posibilidad de que redireccionen, reperfilen su voto hacia el Frente de Izquierda y los trabajadores. Muchas gracias. Julia. Bueno, pedirle a los mercedinos, decirles que la verdad que esta campaña ha sido un compromiso muy grande que hemos asumido, toda la lista, orgullosa de encabezarla. Tenemos
como objetivo gobernar la ciudad de Mercedes para transformarla, para hacer que llegue a un crecimiento ordenado, pensado entre todos, juntos. Tenemos el equipo para trabajar, hay gente que viene de la política, gente que no es de la política, principalmente manifestarles que nuestro único objetivo es reafirmar que sin política no hay transformación ni gestión. Y nosotros concebimos la política como la única herramienta de transformación de la vida de los ciudadanos, pero necesitamos recuperar los valores de la política, de la transparencia, de la honestidad y del trabajo. A eso nos comprometemos. Y sobre todo tenemos propuestas, tenemos ideas que queremos llevar adelante, tenemos distintas prioridades y creo que a lo largo de este debate se han llevado adelante y tenemos muchas más para comentar. Esperamos haber podido llegar a muchos más vecinos, el tiempo por ahí no alcanza para llegar a todos, pero sinceramente manifestarles el compromiso, pedirles por supuesto el voto para este 27 de octubre, sinceramente dar la oportunidad en primer lugar a una mujer que gobierna en la ciudad de Mercedes y en segundo lugar, después del 83 a la fecha, darle la posibilidad a un espacio político nuevo para que gobierne los destinos de todos los mercedinos, para que podamos vivir una ciudad como la que soñamos. Gracias. Juani. Bueno, recorrimos un largo camino para asumir en el 2015, un camino signado por el compromiso de muchos años, de haber recorrido la ciudad como militante social, desde distintos lugares, trabajando por los derechos de los niños. Pero lo más importante es que hoy la gente nos conoce, conoce cuál es el presente de la ciudad, conoce qué es lo que hemos hecho desde el 2015 a esta parte. La gente también conoce y sabe cuál es la dificultad, cuál es la restricción económica, cuál es la crisis que estamos atravesando como argentinos. Y en ese marco y en ese contexto, sin embargo, la ciudad creció. Y la ciudad creció entre todos. La ciudad creció sobre la base de este criterio de escuchar, de planificar, de hacer. Y así haciendo, entre todos, logramos muchas cosas, que hoy es motivo de orgullo de todos. Ustedes fíjense esto que hablábamos de ciudad amiga de la primera infancia. Qué linda utopía, qué lindo horizonte, qué lindo norte que tenemos para seguir caminando en este recorrido que hemos empezado a fines del 2015. ¿Cómo logramos primero ordenar la casa propia, el municipio, con nuestros trabajadores, trabajadoras? Cómo sobre la base del ejemplo, del esfuerzo, del sacrificio y de la humildad se lograron dar pasos trascendentales en nuestra ciudad y, por ejemplo, hoy tener un programa de obra pública inédito. Hoy tener en la ciudad que no ha caído la recaudación porque la gente ve el esfuerzo que hacemos desde el municipio es abierto, el municipio promueve la solidaridad, el municipio trabaja con todos los actores de nuestra sociedad, desde mucha sensibilidad, promoviendo el conocimiento, aportando y sabiendo la diversidad. Miren, yo sé que todos los espacios que están sentados acá hemos recibido el acompañamiento y el voto de toda... ¿Termino? No, es parejo para todos. Bueno, les voy a pedir nada más que 5 minutos, menos de 5 minutos míos, y espero que no toque el timbre, porque en la vida hay que ser agradecido y a mí me gusta hacerlo. En primer lugar, quiero agradecer al Colegio de Abogados de Mercedes en la persona de su presidente, el doctor Mateo Laborde, y toda la comisión directiva que autorizaron hacer este debate. En segundo lugar, a la secretaria de este colegio, Vilma Bafundo, que siempre ha estado y está con nosotros en esta casa que es muy querida por mí, para ofrecernos todo lo que nos hacía falta. A los candidatos que se portaron bien, que cumplieron con los tiempos y que, de acuerdo a los lineamientos que les mandamos a todos sus asesores, cumplimentaron con todo esto. A las autoridades de Telered,
donde hace 7 años que hacemos este programa y que es como nuestra casa, como mi casa, a todos sus técnicos, en especial a Mariano Flynn, que está allí en una cámara, y a Marcelo Farías, que pacientemente todas las semanas pasa por mi casa a buscar el cassette de video, el CD, que antigua soy, para llevarlo al programa. Y a mis esperen que no terminé. Al productor y director del programa, Marcelo Uncal, que es quien me acompaña siempre en todo y a quien se le debe las 3/4 partes del programa, y al equipo de colaboradores que siempre nos han acompañado. Algunos hacen mucho, otros hacen menos, pero los quiero, si me permiten, nombrar a todos. A Víctor Estabile, a Rodolfo D'Amico, a Alicia Amado, Pablo Mulberger, Beto Bondanza, Graciela Nieva, Sebastián Boca y a Frida Kahlo, que este año se integró. A los anunciantes que nos han acompañado durante todo el ciclo. A ustedes que se comportaron más que bien, siguiendo todas las reglas que les dimos antes de la transmisión. Y a los televidentes que nos siguen todas las semanas y nos permiten entrar en sus casas para acompañarlos en esta responsabilidad que enfrentaremos muy pronto todos los argentinos al elegir las autoridades que nos van a gobernar durante los próximos 4 años. A todos, muchas gracias. Nos encontramos el próximo jueves 24 en Usted Decide, porque de verdad ustedes han empezado a decidir. Buenas noches, muchas gracias.